Le damos la bienvenida a Vivian Díaz, subgerente del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela. Amnistía Internacional ha presentado su informe correspondiente al periodo 2015-2016. Hay consideraciones globales y hay también algunos análisis acerca de lo que está sucediendo en Venezuela en materia de derechos humanos. Bienvenida a Unión Radio, Vivian Díaz. Gracias por este tiempo para Unión Radio. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Evaluemos en primer lugar las consideraciones globales. ¿Qué ha encontrado Amnistía Internacional? Vemos en el boletín de prensa que hay una suerte de alerta. Dicen que los derechos humanos están amenazados prácticamente en todos los países del mundo. Sí, precisamente Amnistía desde hace algún tiempo viene haciendo un llamado a los gobiernos y a los estados pidiendo que los derechos humanos estén al frente de cualquier agenda política, bajo el criterio de cuidarnos y de tener seguridad. No se pueden violar los derechos de las personas, así que los estados tienen esta gran responsabilidad de garantizarlos y de respetarlos para todos. Ahora, ¿qué está incidiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué está incidiendo en ese comportamiento de los estados? ¿Por qué los estados no están respetando los derechos humanos? Hay un criterio un poco bajo toda la situación mundial y una tendencia de los países a protegerse, ¿no? Y esa tendencia se convierte en alguna forma en actos de discriminación, actos de xenofobia, actos que impiden que las personas tengan el derecho de moverse libremente, de buscar sitios que consideran más seguros para su vida, para la vida de sus familias. Y ese es el llamado que hace Amnistía Internacional. Debemos respetar, tenemos acuerdos mundiales, tenemos instancias que continuamente están haciendo recomendaciones a los estados, y lo que se pide es que estas sean escuchadas, que sean atendidas y que la gente sea la prioridad. La vida de las personas es lo que tiene que ser prioridad. ¿La situación ha empeorado respecto al periodo 2014-2015? ¿Ha empeorado? ¿Está igual? ¿Mejoró? En general, para el mundo, los derechos están en jaque. Cada vez más se atacan organismos que se encargan de defender los derechos, que buscan hacer justicia para las víctimas. Así que lo que estamos pidiendo es que los derechos de las personas sean respetados, que el derecho internacional humanitario sea respetado, que no puede haber una medida de protección, no puede significar violar, abusar del derecho de otras personas o pasarle por encima al derecho de las personas. Ahora, ¿por qué los gobiernos tienen tanto prurito, los estados tienen tanto prurito hacia las organizaciones que defienden los derechos humanos? ¿Qué cree que sucede? A veces las organizaciones y específicamente los defensores y defensoras de derechos humanos resultan incómodos a los gobiernos, pero la tarea de los defensores y las defensoras es precisamente recordarle a los estados que tienen una cantidad de obligaciones y responsabilidades que cumplir, y ese es un trabajo que ningún defensor va a dejar de hacer. Muchas de las veces, basado en los acuerdos que los mismos estados han firmado, lo que hacen los defensores es recordarle al estado: usted ha firmado este compromiso, usted tiene esta responsabilidad, usted tiene esta obligación. Así que ese trabajo continuará. Hay defensores de derechos humanos incidiendo en contra de determinados procesos. Se lo preguntamos por Venezuela, se lo preguntamos por Ecuador, por Bolivia, por las acusaciones que han manifestado o señalamientos que han manifestado el liderazgo político en el poder en estos tres países, por ejemplo. En términos generales, lo podemos encontrar en muchas realidades, lo podemos encontrar para muchos países. Los defensores y defensoras, en general las personas que defienden derechos, suelen ser atacados. Amnistía muchas veces ha denunciado casos de personas que trabajan por derechos ambientales, defensores sindicales, por ejemplo, que continuamente son atacados, son molestados por sus gobiernos, o incluso han sido encarcelados o son amenazados. Entonces no es algo que ocurre exclusivamente en un país o en un grupo de países, ¿no? Hay muchas veces como una inclinación
a atacar a los defensores precisamente por la incomodidad que a veces genera su trabajo. ¿Hay un debilitamiento del marco legal que sustenta la defensa de los derechos humanos? Hay, digamos, una falta de consideración a el marco legal que protege a los defensores. Sin embargo, en este sentido también tenemos que decir que una de las cosas que Amnistía reporta en su informe 2015 como un éxito es que recientemente, en diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre defensores de derechos humanos, y este viene a ser un elemento a favor, porque esta resolución lo que pide es que se rindan cuenta, que los estados rindan cuentas sobre los ataques que hay contra defensoras y defensores de derechos humanos. Y además insta a los estados a que liberen a aquellos defensores que han sido detenidos arbitrariamente por estar ejerciendo su derecho a defender los derechos de las demás personas. Son las 3:22 de la tarde. Conversamos con Vivian Díaz, subgerente del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, sobre la situación venezolana. ¿Cuáles son los problemas que ha detectado Amnistía Internacional? Sí, el capítulo para Venezuela, que contiene el informe de Amnistía Internacional para 2015, contiene varios aspectos que a la organización le parecen importantes, ¿no? Los que tienen que ver con libertad de expresión, con defensores y defensoras de derechos humanos, con uso excesivo de la fuerza, con detenciones arbitrarias, con personas refugiadas y solicitantes de asilo, y también lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, violencia contra las mujeres. Es decir, hay una gama de asuntos que están incluidos en el capítulo de Venezuela, y por supuesto el tema de la impunidad y de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y a qué lo atribuyen? ¿Cuál es el diagnóstico? Es decir, las causas de este diagnóstico que está detallando. Lo que vamos a poder encontrar en este informe es la manifestación de la preocupación de Amnistía, porque situaciones que no son nuevas continúan repitiéndose, y son los retos que tenemos en materia de derechos humanos para el país. Además, el informe de alguna forma refleja en algunos casos de manera bien específica qué es lo que Amnistía Internacional ha venido haciendo, sobre lo que ha venido pronunciándose en el pasado, y que es una responsabilidad del Estado atender. Ahora, si vamos punto por punto de lo que nos comentaba, les recordamos que conversamos con Vivian Díaz, subgerente del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela. Libertad de expresión, ¿hay o no hay en el país? Sí, lo que plantea el informe de Amnistía cuáles son los asuntos que nos preocupan respecto a libertad de expresión en Venezuela. Por ejemplo, el no cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la devolución de la licencia de emisión para Radio Caracas Televisión, pero también la preocupación por los casos en los que ha habido difamación, agresión e intimidación a periodistas que han sido críticos con las autoridades. En el caso de defensoras y defensores de derechos humanos, la preocupación que se manifiesta en el informe son los ataques de los que han sido objeto algunos defensores, y que han sido ataques públicos y reiterados. En cuanto al uso de la fuerza... Exacto, que usted lo planteaba también, uso excesivo de la fuerza, entendemos que por parte de organismos de seguridad del Estado. Exactamente, siempre que estamos hablando de este tema nos estamos refiriendo a cómo aquellos que tienen el poder de la fuerza la utilizan inadecuadamente, ¿no? Y un poco aquí el mensaje y el llamado es que cualquier medida que se tome en función del uso de la fuerza debe transmitir un mensaje claro de que no se tolerará el exceso por parte de ningún funcionario del Estado. ¿Es un problema de órdenes particulares o es una política definida de represión? Es una situación que vemos reiteradamente, y que Amnistía ha venido, sobre lo que Amnistía ha venido pronunciándose en el caso de Venezuela en particular, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años.
Así que es algo en lo que necesariamente hay que trabajar y sobre lo que hay que atender. El mensaje de que no se tolerará el exceso, de que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad tiene que ser absolutamente claro en cualquier medida, en cualquier norma que se emita. Detenciones arbitrarias. ¿Es una situación que empeoró desde el año 2014, por ejemplo? En detenciones arbitrarias tenemos concretamente, ya Amnistía lo había reportado en los informes que emitió a partir de las protestas, de todas las situaciones que se vivieron a raíz de las protestas del año 2014. Sí. El informe en concreto hace referencia a quienes han sido declarados por Amnistía Internacional como presos de conciencia. Estamos hablando de Rosmy Mantilla y de Leopoldo López en particular, pero también tenemos en el informe los casos de Emilio Baduel y de Alexander Tirado. Cuatro casos en los que Amnistía reporta que ha ocurrido una detención arbitraria. Es decir, Amnistía Internacional hablaría en este momento de 4 presos de conciencia en Venezuela. No, solamente de 2 presos de conciencia. Rosmy Mantilla y Leopoldo López, presos de conciencia. Sin embargo... ¿Y Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado? Están en el punto de detenciones arbitrarias. No necesariamente, no son considerados presos de conciencia, pero sí en el caso de ellos Amnistía reporta una detención arbitraria. Al ser reportadas 2 detenciones arbitrarias y 2 presos de conciencia, ¿qué le correspondería al gobierno venezolano hacer en respuesta a esto que está planteando Amnistía Internacional? La petición en el caso de prisioneros de conciencia, la petición que ha hecho Amnistía en sus más recientes comunicados ha sido la libertad para los presos de conciencia. Y definitivamente en cualquier caso de detención arbitraria es algo sobre lo que Amnistía también se pronuncia y pide la libertad de las personas que hayan sido detenidas bajo estas condiciones. Ahora, no ha habido respuesta favorable por parte del Estado. Por el contrario, se insiste en que son personas vinculadas, en algunos casos, presuntamente con crímenes de lesa humanidad. ¿Qué va a hacer Amnistía por estas 4 personas? El trabajo de Amnistía es, en cualquier parte del mundo, hablar, decir, evidenciar cuando para la organización se ha cometido una injusticia, cuando no ha habido un juicio justo, cuando ha habido una detención arbitraria, cuando no hay verdad, justicia y reparación para las víctimas. Amnistía siempre va a estar diciendo cosas, va a estar emitiendo comunicados, va a estar haciendo campañas. Sus miembros, que son personas comunes y corrientes como cualquier ciudadano y ciudadana, estarán recogiendo firmas, haciendo peticiones. Ese es el trabajo que nosotros estaremos haciendo. ¿Van a desarrollar alguna campaña en particular por estas 4 personas como Amnistía Internacional, por Rosmy Mantilla, Leopoldo López, Raúl Emilio? En los casos de presos de conciencia hay acciones que se han lanzado desde el año pasado. Sí. Las personas interesadas las pueden ver en Twitter, pueden revisar nuestro Twitter, que es @amnistía. Siguen activas, y allí van a encontrar las acciones, no solo por los presos de conciencia en Venezuela, sino por los presos de conciencia en cualquier parte del mundo. Estas campañas siguen activas en los casos de Rosmy Mantilla y Leopoldo López. Sí, son campañas que ¿En los casos Baduel y Tirado? En los casos Baduel y Tirado pueden consultar también. En este momento no tenemos una acción en el caso de ellos, pero sí lo tenemos acá en el informe. Si quieren ver más de lo que se dice en estos casos, pueden entrar en nuestra página web y allí lo van a estar encontrando. Se presenta este informe que, reiteramos, es un informe con un análisis a escala mundial de la situación de los derechos humanos a escala mundial. ¿Se lo van a entregar personalmente a alguien del gobierno venezolano? Siempre una de las prácticas de Amnistía es que los gobiernos conozcan el informe, que sepan qué es lo que se está diciendo y lo que Amnistía está reportando de cada país, independientemente de las acciones que se desarrollan y las campañas que se desarrollan durante todo el año, ¿no? Y por supuesto las autoridades de todas partes del mundo donde se están reportando violaciones y a quienes se dirigen acciones están recibiendo la comunicación de los miembros de Amnistía que continuamente están activos. Vale decir también que este informe recoge la información,
el reporte del estado de los derechos humanos para todos los países que Amnistía puede monitorear, que son más de 160 países. Y tiene por detrás un gran trabajo de investigación, una gran labor de investigación. Muchísimas gracias por estos minutos para Unión Radio. De nada, la verdad. Muchas gracias. Son las 3:31 de la tarde, amigas y amigos. Conversábamos con Vivian Díaz, subgerente del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela. Amnistía Internacional ratifica que, en su opinión, Rosmith Mantilla y Leopoldo López son presos de conciencia y mantienen la campaña por su libertad. Y considera también que Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado son víctimas de detención arbitraria y, por lo tanto, deberían ser puestos en libertad.